buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gabriela Paliza, yo soy parte de la ONG Macay. Está conmigo Consuelo Alarcón. Ella es bióloga, ¿verdad, Consuelo? Fundadora de Coscomposta. Ella nos va a contar un poco hoy día de en qué consiste el compostaje en casa. Vamos a conversar un poquito sobre la problemática de los residuos sólidos. Y bueno, vamos a responder algunas preguntas que tengan sobre este tema. Bueno, de repente podemos empezar, no sé si te gustaría presentarte, Consuelo, contarnos un poco de ti, de la iniciativa que tuviste de Cosco Composta. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Ante todo, agradecida por tener este espacio. Sigo tu ONG y estamos, en serio, todo el equipo muy agradecidos de ser parte de este conversatorio. Y bueno, yo representando al equipo, yo soy bióloga de profesión de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Empecé primero como ingeniera ambiental en la Universidad de las Peruanas, pero luego terminé como bióloga en UNSAC. Entonces, en esta mi carrera, yo más me dediqué al tema académico, en especial a la investigación de los anfibios y reptiles. Soy herpetóloga, entonces viajaba a la selva constantemente a hacer exploraciones y descripciones de nuevas especies. Y bueno, pues en este camino he tenido la oportunidad y el privilegio también de estudiar en el extranjero. Y es allí donde encontré el compostaje, cuando viví en Estados Unidos por 3 años. Yo tenía este servicio de que recojan desde mi casa los residuos orgánicos y empecé a investigar y averiguar y era todo en base al activismo ambiental que allá es bien fuerte, en especial en el sentido de ser o de tomar un estilo de vida de cero residuos. Entonces, yo lo tomé como parte de vida y en especial porque vengo de una ciudad, Cusco, o sea, de muchas tradiciones y mucho aspecto cultural que yo te sentía que era tal vez no apreciado, ¿no? Un estilo de vida más sencillo, más simple, no consumista. Entonces pasé a ver una realidad completamente distinta y me puso en el sentido de que sí es posible tener una vida sencilla. O sea, tenía esa vida sencilla en Cusco, solo que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, es posible ir al mercado y comprar sin empaques, porque tenemos mercados de productores, mientras que en Estados Unidos esos eran mercados extremadamente caros y digamos que poser, porque solo van las personas que quieren comprar cero residuos. Y yo decía, pero yo tengo todas esas cosas en Cusco, a la vuelta de mi casa. A la vuelta de la casa. Entonces dije, sí es posible. Y cuando volví para Cusco al inicio del año, antes de que pasara todo esto de la pandemia, vine a visitar a mis papás y les digo, ¿y acá hay compostaje? ¿Han visto algún servicio? Y sí hay, ¿no? Definitivamente algunas municipalidades, felicito desde esta ventana, municipalidades comprometidas, como la Municipalidad de San Jerónimo, San Sebastián, que han tenido sus iniciativas de compostaje, pero si bien es cierto, no son sostenibles en el tiempo, ya sea por cambios de gestión. Entonces dije, entonces aquí hay una ventana, hay una necesidad, ¿no? Y así es que nace Coscomposta. Queremos hacer que el Cusco composte y al mismo tiempo revalorar y conectar a las personas con la tierra, con sus alimentos. Es más allá del compostaje. Si bien es cierto, hemos empezado con compostaje, hablamos de sostenibilidad. Creemos nuestro motor es la frase por un Cusco sostenible, y no solo abarca el compostaje, sino también otro tipo de actividades, ¿no? Y así nació Coscomposta a inicios del año y empezamos a operar en julio, el 19 de julio, así que somos de todavía año, muy jóvenes. De 2020, en plena pandemia. Exacto. Sí, no, de hecho, qué interesante, sobre todo porque, bueno, en nuestro país nosotros tenemos un problema bien grande con los residuos sólidos. Nosotros al día generamos como 20.000 toneladas, tenemos acá como, ¿cuántos está? Como un estadio nacional lleno de basura, es lo que generamos nosotros al día. Y claro, supuestamente, según los cálculos, más o menos el 50% de toda esta basura son residuos orgánicos,
que nosotros y nosotras podríamos reutilizar a través de iniciativas como Costco Composta. ¿Tú cómo crees que Costco Composta, como esta iniciativa innovadora, sostenible, contribuye con toda la problemática que existe en torno a la gestión de los residuos sólidos, que es muy preocupante en nuestro país? Sí, la verdad es que cuando nosotros vemos los estudios de caracterización de residuos sólidos, tienes toda la razón. Para la ciudad del Cusco, la producción es de 350 toneladas diarias, pero por el tema de la pandemia ha subido de 400 a 500. Entonces, sabemos que la mayor parte de esto, en sí más del 50%, son residuos orgánicos. Y el resto son reciclables, y por último lo que podríamos llamar basura, que por el momento en Perú o en Cusco, en la realidad cusqueña, todavía no tienen un valor comercial. Pero entonces dijimos, podemos agarrar al pez gordo, al pez, a la proporción mayor, hablar de los residuos orgánicos, ¿no? Y Coscomposta es, empezamos con un servicio para directamente ir a las familias y recoger sus residuos orgánicos. Nosotros hacemos el compostaje por ellos. Es una idea, digámoslo así, que nosotros consideramos que porque estamos en una crisis necesitamos tomar acciones ya. Los pasos futuros es capacitar a las personas para que puedan hacer compost en casa, pero también sabemos que por el mismo hecho de que es un volumen tan grande, así uno quiere aprender a compostar, no va a poder hacer compostaje de todos sus residuos, y esa es una realidad, ¿no? Entonces, por eso queremos que otras personas se conecten con sus alimentos y que aprendan a ser sostenibles, ¿no? En casa, pero aún así no van, a menos que tengan espacio, que también es un privilegio ahora que nos hemos dado cuenta con la pandemia, el tener espacio en casa es un privilegio, tener jardines, tener áreas verdes también. Entonces, a menos que haya este espacio, las familias no van a poder reciclar todos sus orgánicos. Sí, no, de hecho, por ejemplo, yo aquí, yo vivo en un departamento, somos 2 personas y tenemos 2 como macetas de arcilla grandes en las que hacemos compostaje, y de hecho generamos un montón de residuos, como dices, o sea, tanto así que a veces se nos complica por el volumen que tenemos, ¿no? Y pasa también que, claro, muchas veces tú con todo la preocupación que tenemos las personas por una alimentación más nutritiva, más natural, consumir productos orgánicos, empiezas a cambiar de repente tu alimentación de esta tendencia que existía de comer todo procesado, que de hecho en Estados Unidos sucede mucho, ¿no? O sea, todo, hasta la fruta viene cortada, preservada, congelada, y todo empaquetado, ¿no? Entonces, claro, poco a poco nos hemos ido dando cuenta que, bueno, ese estilo de vida, o creo que nos estamos dando cuenta que ese estilo de vida no es sostenible, ¿no? Porque genera una cantidad de residuos increíble, y además los alimentos pasan por unos procesos, no sé, le ponen preservantes, colorantes, saborizantes, en los que la comida misma ya no tiene el mismo valor nutricional, ¿no? O bueno, el otro problema es que cuando se da la agricultura siempre le echan pesticidas y todo. Entonces ya creo que poco a poco vamos regresando a esta idea de la alimentación orgánica, comprarle directamente al productor. Como tú mencionas, es algo que se da en Estados Unidos, pero en grupos bien pequeños, y además que son personas con mucho poder adquisitivo, porque de hecho comprar un kilo de fruta es muchísimo más caro que comprar 1 litro de helado, cosa que en Cusco, yo también soy de Cusco, ¿no? Son cosas que no suceden, ¿no? Entonces, tenemos todavía este privilegio de poder consumir muchas verduras, muchas frutas, pero eso también significa que tenemos una gran cantidad de residuos, e incluso en nuestras casas es difícil, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos acá en el departamento, como te decía, un lugar en el que compostamos, pero de hecho todo el tiempo tenemos mosquitas que están ahí, bichitos que se meten a la casa, o sea, no es una actividad sencilla, ¿no? Entonces, de hecho, si por ejemplo fuéramos una familia de 5 personas, el compostaje sería además insostenible, ¿no? Porque es un volumen grande, y además cada
grupo de alimentos luego tiene su propio proceso, ¿no? Entonces tendrías que tener un montón de baldes, es decir, a este compostaje de una semana, de la semana 2, de la semana 3. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo fuerte. Y dime una cosa, ¿cómo es un poco la dinámica de Costco Composta? O sea, las familias se ponen en contacto con ustedes, ¿cómo les entregan los residuos, con qué frecuencia? No sé si nos puedes contar un poquito de cuál es la dinámica del emprendimiento. Sí, por supuesto. Nosotros estamos, como te digo, somos muy jóvenes, así que hemos estado experimentando y cambiando varias veces nuestros procesos. Al inicio recogíamos en nuestros baldes, dábamos un balde de 20 litros a la familia y cada sábado teníamos que recoger este balde, ¿no? Luego nos aliamos con una empresa también cusqueña que venden productos compostables. Entonces nos dimos cuenta que también era un proceso más, el tema del lavado. Dijimos, ya, tal vez podemos mejorar esto con las bolsas compostables. Bolsa compostable, balde, y luego pensamos también en contenedores. Entonces, actualmente lo que hacemos es, la familia tiene un balde, que va a ser su balde por todo el tiempo que esté en el servicio, y les entregamos bolsas compostables cada semana. Cuando venimos sábado o viernes a recoger, el repartidor se lleva el balde, lo vacía en el contenedor y le devuelve su balde con una bolsa compostable nueva. Esto también es por un tema de los protocolos de seguridad, que las familias pueden también hacerse cargo de la limpieza de sus residuos, que en este caso por el tema de la bolsa ya no es complicado, porque la bolsa, bueno, es la que contiene todos los residuos y así también se evitan olores. Pero sí, entonces estamos experimentando. Nuestra primera propuesta era el recojo en bicicleta. Y les puedo comentar que en la comunidad de composteros estamos empezando ya tenemos la bicicleta, ya tenemos el carrito, ya tenemos vamos a empezar desde la siguiente semana a hacer los recojos en bicicleta de todas las direcciones cercanas, y tratando de ser, como nuestro lema, ¿no? Sostenibles y demostrar que es posible. Y lo bonito es que en Cusco también encuentro una ciudad, bueno, yo que vengo después de 3 años, encuentro una ciudad con mucho activismo y con más apertura a ideas y proyectos nuevos. Entonces, no ha sido difícil el tocar las puertas y hablar de compostaje, porque muchas de nuestras familias ya compostan en casa. Y como te decía, como no les es suficiente, pidieron el servicio, porque ya saben cómo funciona, quieren y valoran el compostaje. Entonces, fue muy bonito encontrar, ya somos más de 107 familias inscritas y ya vamos más de 3 toneladas convirtiéndose en abono. Genial. ¿Y más o menos cuál es la cantidad de residuos que ustedes recolectan a la semana? A la semana son aproximadamente 600 kilos, 650 kilos. Hay familias que consumen, como mencionas, ¿no? Estamos hablando de Cusco, es una cultura también muy familiar, ¿no? De vivir todavía con familias papás, más grandes, mamás, claro. familias con nietos, entonces, y de cocinar también, ¿no? Entonces, es muy bonito. Una de nuestras clientes nos comentaba, ¿no? Al inicio yo les estaba entregando 2 kilos, porque, bueno, estaba consumiendo comida para llevar, pero ahora que estoy en casa ya cocino y ahora nos entrega como 11 kilos semanales. Y es bonito también que las personas se den cuenta, ¿no? Que todo lo que consumimos debería venir de la tierra y volver a la tierra. Y si es así, si se cumpliera ese sistema, también mejora nuestra salud y la de nuestra familia, ¿no? Entonces, hablamos también del consumo responsable y del consumo de vegetales, ¿no? Claro. ¿Y están trabajando con restaurantes o tienen planeado trabajar con restaurantes? ¿Qué planes a futuro de repente tiene Costco Composta? Si nos puedes contar. Y también contarnos de repente un poco del equipo que tienen, porque de hecho es súper interesante, como tú mencionas, todo el activismo que ha estado surgiendo en Cusco y en el país en general. Yo trabajo en el Ministerio del Ambiente, viendo temas relacionados con jóvenes, con participación,
y de hecho es súper interesante, y bueno, ahora también con la ONG, que de hecho nosotras lo que queremos es precisamente eso, ¿no? Promover la participación de las personas en los asuntos ambientales, que conozcan más sobre el ambiente, que se involucren desde las iniciativas que más les interesen en el cuidado del ambiente, desde ir en bicicleta, compostar, tener un negocio ecoamigable, etcétera. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito de cuáles son sus planes, cómo está conformado el equipo. Seguramente, como mencionas, son personas bastante jóvenes. No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, sí, definitivamente nuestro equipo es una mezcla muy bonita. Es como decimos, ¿no? El compo significa mezcla y una mixtura, y somos exactamente eso. No solo estoy yo del aspecto de como bióloga, también tenemos ingenieros ambientales, tenemos economistas, tenemos abogados, especialistas también en el tema de legislación ambiental. Y hoy día justo hemos tenido una faena compostera en el terreno que estamos trabajando junto con la municipalidad de Huanchac. Y es muy bonito somos como 19 voluntarios, todos de diferentes carreras, entre estudiantes y profesionales, que ha sido muy bonito encontrar que tengan este compromiso con la sostenibilidad en Cusco, ¿no? Y también un detalle que nos comentaban era que algunas de nuestras voluntarias son mamás, y nos decían, ¿no?, que su principal motivo por el que quieren ser voceras del compostaje es porque ellas quieren dejar para sus hijos un ambiente más adecuado, un ambiente saludable, un hábito responsable con el ambiente. Y fue un momento muy, muy inspirador, creo, para todo el equipo. Entonces, ahora ya somos más los 19, más las 10 personas que ya trabajábamos en Coscomposta, ya estamos llegando a las 30 personas. El equipo está creciendo. Nuestros planes a crecer son básicamente, tenemos más ideas relacionadas a la sostenibilidad. Como mencionas, uno de los servicios es para los restaurantes. Si bien es cierto, muchos de los restaurantes ya destinan sus residuos orgánicos para lo que es alimentación de chanchos. Entonces, eso ya existe en Cusco, que me parece también una idea interesante. Lo mismo para la alimentación de cuis. Entonces, nosotros ahora ya entramos para todo lo que sea la comida, nada de comida cocinada, sino solo restos de verduras y frutas. Así que esperamos también tener esa acogida de parte de los restaurantes, ¿no? Los volúmenes son más grandes, pero ahora que estamos trabajando con la Municipalidad de Huanchac y próximamente con la Municipalidad de San Sebastián, también vamos a tener espacio. Lo que queremos es gestionar, ¿no? Gestionar más personas, más entes, ya sea del ambiente privado o del gobierno, para poder ir en el mismo camino, ¿no? Y entonces, Coscomposta ya tiene las ideas, tiene las ganas y tiene la gente. Somos un equipo de profesionales, estudiantes, activistas, y ahora solo queremos más manos y más recursos y definitivamente más ideas. Estamos abiertos a hacer más proyectos. El otro tema también es que, como viendo desde el lado sostenible, nosotros, si bien es cierto, somos una empresa, pero una empresa que no es rentable, porque nosotros tenemos precios muy económicos para que más personas se involucren. Entonces, también pensamos en la idea de dar un servicio de centro de acopio, en el que no necesariamente tendríamos que ir a las casas, sino que las familias puedan venir a nuestros puntos de acopio. Entonces, también estamos gestionando esto con la Municipalidad de Huanchac y con otros interesados, empresas privadas que también quieren reducir sus residuos orgánicos o el desperdicio de residuos, ¿no? Oh, genial. Sí, no, de hecho el tema de residuos es complejo, ¿no? Justo, justo estaba hace poco conversando con unas autoridades de Chile y decían, realmente la gestión de los residuos no es un negocio rentable si es que todas las personas no están dispuestos o dispuestas a pagar un poco más por precisamente la protección del ambiente, ¿no? Y ahí es súper importante el involucramiento. Hola. Leo, ¿qué ha pasado? Se ha ido el internet. Hola. No, estoy en entrevista.
¿Qué pasa? Aló, aló. Hola, tuvimos un pequeño problema técnico. En un ratito se vuelve a conectar Consuelo y vamos a seguir conversando sobre el compostaje. Pueden aprovechar para hacer sus preguntas. Sus preguntas sobre el compostaje, de repente quieren saber un poco más cómo contactarse con Consuelo. También ahora le pedimos que nos den sus datos, que nos cuente más cómo cada uno de nosotros y nosotras nos podemos involucrar con el reciclaje, con el compostaje. A ver, esperemos un ratito. Problemas técnicos propios de esta nueva normalidad. Me dicen que ya en un ratito se conecta Consuelo. Ahí está. Aló. ¿Qué pasó? No te preocupes. Creo que fue mi conexión que está fallando, pero no, ya estamos de nuevo. Sí, de repente, algo que justo te quería comentar también es de si es que ustedes tienen previsto en algún momento involucrarse en la gestión de otro tipo de residuos, porque como te mencionaba, todo el tema de la gestión de los residuos, como tú también lo dices, no es un negocio rentable si es que las otras personas, todos los generadores de los residuos, también no están dispuestos a pues, poner su granito de arena adicional o asumir costos adicionales, porque de hecho también nosotros deberíamos poder asumir los costos de la gestión de nuestros residuos, ¿no? Y es una problemática grande que existe en nuestro país, en la que las personas por lo general no pagamos nuestras tasas a las municipalidades para hacer del servicio de reciclaje algo sostenible, ¿no? Y de hecho ahí iniciativas como Costco Composta ayudan a dinamizar y trabajar con las municipalidades este tema que es complicado, ¿no? Entonces, no sé si es que ustedes eventualmente piensan trabajar con otro tipo de residuos, como mencionabas, de repente contar con un centro de acopio en el que las personas pueden llevar incluso sus residuos eléctricos y electrónicos, que ahora nosotros con todo el boom de la tecnología creo que todos tenemos celulares, la mayoría de las personas tenemos computadoras, entonces hay varios tipos de residuos que requieren un tratamiento adecuado y por lo tanto también que existan este tipo de emprendimientos, de iniciativas que puedan ayudar con su gestión, ¿no? Y sobre todo al interior del país, porque de hecho en Lima hay varias iniciativas, pero es algo que al interior del país no sucede mucho, ¿no? Y hay un potencial interesante que desarrollar. Sí, definitivamente, Gabriela. Es un tema muy interesante para nosotros porque dijimos, claro, si esto no es rentable, pero porque queremos hacerlo sostenible en el tiempo, para eso, como mencionas, tiene que haber más actores. En este momento están siendo los gobiernos locales que nos están dando
compromiso y un apoyo muy, muy fuerte. Estamos también muy agradecidos por eso. Pero sí es cierto que queremos expandirnos a otros rubros, ¿no? Entre uno de nuestros planes también está el de los materiales de construcción. ¿Qué hacer con todos los... La ciudad está creciendo, la ciudad se está transformando y hay un montón de residuos que usualmente terminaban en nuestro río, el río Guatanay, o terminaban en zonas alejadas de la ciudad, como que ya, bueno, desmonte. Y todos esos residuos pueden ser tratados y pueden volver al sistema económico, ¿no? Entonces, ese es otro de los aspectos. Nuestra ingeniera ambiental también es bien ambiciosa y quiere hablar también de los temas de residuos hospitalarios, así que estamos tratando de agenciar y planear mejor las cosas, ¿no? Porque por el momento, como te decía, el emprendimiento salió de compostaje, pero necesitamos hablar de más temas. Hay más temas urgentes en la ciudad del Cusco, ¿no? También una de las ideas, conversando también con el grupo de socios, es el tema del tratamiento para aceites. Cómo darle un uso a los aceites usados, darle un uso al aceite usado, y en eso también la municipalidad ya ha estado colectando como 8 toneladas, entonces ya hay fuertes volúmenes, ¿no? Y estamos hablando de pollerías, restaurantes, los mismos, desde la fuente, qué hacer con todo ese material. Entonces sí tenemos planes de manejar otros residuos y ya pronto se enterarán de nuestros aliados y nuestros nuevos planes. Genial. No, de hecho, felicitaciones, porque como tú mencionas, uno de los problemas que a veces surge es la sostenibilidad de este tipo de iniciativas, ¿no? Porque muchas veces cambia la gerencia municipal, cambia el propio alcalde, tenemos ya ahorita tenemos nuevas elecciones y seguramente van a venir nuevas autoridades que a lo mejor no tienen una misma agenda en estos temas. Y entonces hay la importancia de que existan empresas sociales o empresas coamigables, organizaciones de la sociedad civil que puedan velar por que este tipo de iniciativas continúen en el tiempo y así realmente que sean sostenibles, ¿no? Entonces, de hecho, ahí creo que surge una nueva forma de gobernanza, ¿no? Que es algo que nosotros también la ONG hablamos mucho, ¿no? De cómo hacemos que la gobernanza ambiental se potencie, involucre a los jóvenes que están muy interesados en los temas ambientales, muy preocupados por los temas ambientales. Creo que ya hemos estado viendo, seguramente tú en Estados Unidos también has visto, ¿no? Cómo está creciendo el activismo de los jóvenes que buscan también otro tipo de formas de acercarse al Estado, de participar en estos espacios, ¿no? Y surgen emprendimientos, ideas, espacios como Cosco Composta en el que se pueden involucrar y claro, y va más allá de solamente recoger los residuos, ¿no? Sino también de generar nuevas formas de convivencia, de relacionamiento entre las empresas que también se ven sensibilizadas con este tema y ven incluso en el hecho de gestionar adecuadamente sus residuos, una oportunidad, ¿no? Porque, de hecho, con todo ahora nuestro país está cada vez implementando más este principio de la economía circular. De hecho, la parte normativa ya de la ley de residuos sólidos, existe un plan nacional de competitividad que ya incorpora esta idea de economía circular, ¿no? Entonces, de hecho, las empresas también, por ejemplo, las empresas constructoras, les convendría poder sacar provecho de sus residuos y de repente generar nuevos insumos a través de sus residuos, ¿no? Algo que por ejemplo, se hace en otros países es reutilizar todo el tema de las llantas, ¿no? Generamos llantas, son residuos que son difíciles de gestionar, que a veces son llantas gigantes, de camiones. Entonces, ¿qué hacemos con las llantas? Que, como tú dices, terminan en las riberas de los ríos, terminan en los botaderos. Nosotros en nuestro país tenemos 1.500 botaderos, casi 1.600 botaderos. Entonces, ahí terminan todas las llantas. Y de hecho, por la misma composición de las llantas, por su alto contenido calorífico, pueden ser utilizados en otras industrias, por ejemplo, en la industria del cemento, de los ladrillos.
Entonces, es también ahí un beneficio para las personas que podrían vender las llantas o podrían vender los residuos de la construcción. Entonces, ahí es interesante ir migrando un poco a esta idea de que lo que nosotros generamos, los residuos que generamos, no son residuos que no sirven para nada, sino que realmente nosotros le podríamos dar como una segunda vida a eso, ¿no? Entonces, ahí te quería yo consultar, luego de que ustedes hacen todo el proceso de compostaje, ¿a qué destinan el compost? ¿A qué finalidades para qué finalidades la usan? Más o menos, ¿cómo es el proceso? No sé si nos puedes contar desde que llega a la planta. Entiendo que ustedes tienen un espacio en el que pues acopian todos los residuos, seguramente pasa por todo el proceso. Y después, ¿cómo qué sucede con esos residuos? Sí, por supuesto. Contarte que somos también aliados del Lombrihuasi, que es también otro colectivo, otro grupo de estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Agraria. Ellos han lanzado su empresa, que es Lombrihuasi, y ellos también se dedican a hacer compostaje en Lima. Y gracias a su asesoramiento técnico es que también estamos incursionando en el tema no solo del compostaje tradicional, el compostaje convencional que se hace en pilas de compost de material seco y húmedo y controlar la temperatura y el pH, sino también estamos utilizando el vermicompostaje con lombrices y también últimamente estamos haciendo el bokashi, que es una técnica de fermentación en la que queremos producir un compost más rápido en solo un mes. Entonces, estamos incursionando en varias técnicas porque también queremos impulsar y promover el tema de la investigación científica, ¿no? Saber qué podemos hacer con todo este compost con todos nuestros voluntarios, tesistas, estudiantes, también de ingeniería ambiental y carreras afines, es más, hasta economistas que quieren saber el valor, cómo entran estos residuos, cómo vuelven al sistema económico, ¿no? Y con respecto al producto, luego de estos, nosotros hacemos un proceso acelerado y más o menos termina en 2 meses. Entonces, luego de 60 días, las familias pueden gozar de una porción de su compost, que la pueden utilizar para sus huertos en casa, para sus propias plantitas ornamentales, o también compartirlas con amigos, ¿no? Que es bonito también regalar tierra fértil. Y la porción que queda, estamos también buscando y aliándonos con productores orgánicos para ayudarlos a transicionar de una agricultura química a una agricultura orgánica. Entonces, de muchos aspectos creemos que somos más un emprendimiento social, no solo porque estamos dando un servicio de calidad, bueno, económico, al alcance de todos, estamos enseñando sobre compostaje y sostenibilidad, y también estamos viendo el sistema alimenticio, ¿no? Cómo mejorar nuestro sistema de producción de alimentos orgánicos, que también tiene otro beneficio, ¿no? Que es el mejoramiento de nuestros suelos y el mejoramiento al paralelo de nuestra salud. Entonces son muchas aristas que el compostaje es, todos en el equipo amamos el compost, estamos súper enamorados, trabajamos, agarramos, metemos mano, todos estamos haciendo compost. Así que sí, eso es más que todo nuestro sistema de compostaje. Genial. De hecho, esto que mencionas de la investigación es súper interesante porque, por ejemplo, yo he estado involucrada con algunas personas del equipo en la ley de plásticos y, de hecho, eso te plantea, la prohibición de utilizar plásticos de un solo uso, te plantea un nuevo mercado, que es todo el mercado de los recipientes, bolsas, que son biodegradables, ¿no? Y ahí justo siempre viene esta discusión, ¿no? De cómo nos aseguramos que realmente eso que nos dicen las empresas que son productos biodegradables, compostables, lo sean, ¿no? Y ahí la importancia de que existan centros de investigación que puedan decir, mira, yo agarré tal recipiente de tal composición, lo puse en mi compost y efectivamente se compostó en 6 meses o en 3 meses o en 2 años, ¿no? Entonces, de hecho, el hecho de que existan empresas como Costco Composta podrían ayudar bastante a ser quienes le den a la ciudadanía en general información relevante sobre qué materiales
que dicen ser biodegradables, bolsas, recipientes, realmente se compostan en situaciones naturales como en las que trabajan ustedes, ¿no? Y ahí sirve para que la ciudadanía pueda tomar pues, decisiones informadas sobre qué tipo de cosas comprar, porque de hecho hay recipientes, bolsas que dicen, ¿no?, que son biodegradables o compostables, y ahí hay también toda una serie de términos que son difíciles de entender para muchas personas, pero que en el país, por ejemplo, no pueden ser compostadas porque tienen que ser compostadas en otras condiciones. ¿No? Entonces ahí también lo importante de que se pueda desarrollar, como tú dices, esta línea de investigación, de educación, y de hecho ahí yo te quería preguntar, nosotras como ONG, nosotras trabajamos, hemos estado trabajando, enseñando precisamente a niños de 6 a 9 años a hacer compost en casa, y de hecho nosotras estamos muy interesadas en poder desarrollar temas de educación ambiental con colegios, con jóvenes, y más o menos venimos trabajando en esa línea. No sé si es que ustedes han estado trabajando este tipo de actividades, porque de hecho a nosotros nos gustaría poder contar con aliadas para poder desarrollar estos temas ya más en la práctica, ¿no? No sé si es que tienen alguna iniciativa de educación o trabajar con colegios, porque de hecho una de las cosas que nosotras también queríamos hacer es ir implementando espacios verdes, porque de hecho consideramos que en todo el tema de educación ambiental es sumamente importante cultivar esta relación entre la persona y la naturaleza, conocer cuáles son los propios procesos de la naturaleza, los beneficios de tener plantas en los colegios, de tener espacios verdes, de tener biohuertos, ¿no? Entonces, de repente hay también la posibilidad de que ustedes como Cosco Composta puedan trabajar con colegios, ahora no, porque de hecho nadie está yendo a los colegios, pero eventualmente esta es una oportunidad bien bonita para enseñarles a los niños, a las niñas, cómo darle esta nueva vida a nuestros residuos. Sí, es bueno también comentar que en nuestro grupo, como te comentaba, que es una mezcla de talentos, tenemos también educadoras y tenemos también muchas iniciativas de parte de los colegios para poder dar clases, talleres prácticos, para que desde pequeños puedan entender el significado de esto, ¿no? De que estos residuos en sí son un recurso y pueden volver al sistema y pueden producir nuestros propios alimentos. Entonces, sí tenemos esos planes. Nos encantaría unirnos a Macay. Qué mejor que tener más personas ayudándonos, más agentes de cambio. Otro aspecto también es el llevar a las universidades, ¿no? En el caso mío, yo estoy súper emocionada de poder volver a mi universidad con esta idea, ¿no? En especial porque en la UNSAC sí se tiene un comedor universitario, que si bien es cierto, produce grandes cantidades de material orgánico, porque se cocina para más de 3.000 comensales, entonces estamos hablando de una fuerte cantidad de residuos. Y sí me gustaría unirme a más planes. Nosotros, como te menciono, somos todavía un grupo pequeño, recién hemos empezado en julio, pero estamos abiertos a hacer más proyectos y sí orientados, como te decía, también a las huertas comunitarias, ¿no? Una de las ideas es que estos puntos de acopio puedan ser sostenibles en sí. Es decir, que sea un espacio, un área de terreno en el que cada pequeño metro cuadrado pueda pertenecer a una familia, para que ellos tengan sus plantitas, sus cultivos, y ese mismo huerto se alimente con los residuos de ese centro de acopio, ¿no? Y hacer el compostaje en el mismo sitio. Porque si bien es cierto, ahorita el hecho de compostar, ya sea con nuestro servicio o acarrea gastos de transporte, ¿no? En cambio, si el compostaje se hiciera in situ y fuera para alimentar el mismo biohuerto, este sistema sería autosostenible. Entonces, estamos con la idea de ser estos centros de acopio sostenibles y
con huertas comunitarias, ¿no? Y que las personas, porque muchos ya no tenemos espacio en casa, ¿no? No hay jardines, entonces creo que y aún así teniendo estas ganas de plantar, de tener tus propios alimentos, entonces es devolverle esa capacidad a las personas con estos pequeños espacios, estas pequeñas parcelas que podrían ser alquiladas o rentadas por un tiempo definido, ¿no? Genial, no, de hecho todo el tema de potenciar, incluso hay políticas del Estado, de potenciar la agricultura familiar, de asegurar la seguridad alimentaria, ¿no? Esto de que cada uno de nosotros pueda tener, no necesariamente adquirir con dinero, sino cultivar sus propios alimentos, y más ahora que, como tú dices, las ciudades están creciendo, ya cada vez es más difícil tener un espacio, estas alternativas de las huertas familiares o comunitarias no solamente nos ayudan a tener disponibilidad de alimentos, sino también algo que nosotras, por ejemplo, en la ONG consideramos muy importante, a desarrollar este sentido comunitario del cuidado del ambiente, ¿no? Y muchas veces son estos huertos comunitarios, estos huertos familiares son un espacio de encuentro para la propia ciudadanía, para los propios grupos que se encuentran ahí, pueden conversar de los distintos problemas que existen a su alrededor, y ahí cómo vamos desarrollando nuestra propia capacidad para construir un proyecto comunitario en conjunto, para intercambiar ideas, para proponer cosas, para desarrollar esta ciudadanía ambiental que a nosotras también nos interesa mucho impulsar, del cuidado del ambiente, pero también de que no es solamente un tema individual, ¿no? O sea, nosotros podemos en nuestra casa, sí, tener tu compost, de repente segregar algunos residuos, pero lo cierto también es que el tema ambiental, la generación de los residuos es algo mucho más complejo, ¿no? Y que seguramente requiere de la acción integrada de varias personas. Entonces, ahí lo potente de que desde los barrios se puedan juntar alrededor de un huerto comunitario o alrededor de un espacio verde, ¿no? La importancia, por ejemplo, de generar espacios verdes, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, acá hay municipalidades que utilizan el compost que generan para sus espacios verdes, ¿no? Y ahí también esta necesidad de generar discusión y debate y exigir también que las ciudades tengan cada vez más espacios verdes y no como sucede hoy en día, que tienen cada vez menos, ¿no? Entonces, al también ser conscientes de que nuestros residuos pueden servir para la propia tierra, como tú dices, ¿no? Impulsar este sentido de amor hacia la tierra, y eso también hace que si es que nosotros, como por ejemplo en nuestro barrio tenemos un parque, lo cuidemos, tratemos de sacarle el mayor provecho, porque tenemos esta conexión bonita con la tierra, con los apus, que es algo que no sé, creo que las personas también que hemos vivido un poco más cerca a la tierra, en la sierra también tenemos muy arraigado, ¿no? Y es algo bonito que no deberíamos perder, este sentido de comunidad. Exacto. Y como mencionas, el sentido de estar otra vez conectados, porque si bien es cierto, estamos pasando, o hemos pasado ya, y gracias a Dios estamos pasando, es todo el tema de la pandemia en el que hemos sido aislados, todos. Estos tiempos van a pasar y vamos a volver a ser una comunidad. Y lo bueno, el hablar de ciudadanía, ¿no? De pensar en el otro, de usar, como se mencionaba al inicio, ¿no? El usar la mascarilla no solo es por ti, es porque también proteges a la otra persona. Es lo mismo, el buscar la idea de una huerta comunitaria es juntar a las familias para hablar de estos temas, para hablar de sus problemas, no solo por lo que ven delante de ellos, que es cómo plantar, cómo cultivar, cómo mejorar este sistema, sino también los problemas del barrio. ¿Qué necesitamos? Hay muchos perros callejeros, hay muchas heces, no, las personas no están levantando, o están, no sé, o hay muchas fiestas, o no sé, muchos ruidos, claro. Calles. Entonces, como también como ciudadanos, empoderarnos, ¿no? De que estos temas sí se pueden resolver si uno encuentra los medios.
¿no? Entonces, como colectivo, es uno más, tiene mayor impacto que el estar hablando solo. Somos seres sociales, cualquiera de nuestras actividades repercuten en otros. El hecho, como les mencionaba también a mis voluntarios en la mañana, de ahora en adelante ellos son un ejemplo para las personas que tienen alrededor, ¿no? Todo lo bueno y lo malo que vayan a hacer es un ejemplo para los demás. Si ellos empiezan a hablar de compostaje, si ellos empiezan a demostrar que esto es posible convertir todas sus cáscaras de plátano en un abono en menos de 2 meses. Las personas van a entender que esto no es basura, ¿no? El término de basura pues es tan erróneo, el hecho de haber dado esta categoría como que las personas creen que ya salió de su casa, va a desaparecer en algún momento. Y no, eso no pasa. Estos materiales siguen allí por cientos de años y no solo que haya salido de tu casa no quiere decir que ya donde vaya a parar va a ser algo bueno. No, va a hacer daño y en algún momento también va a llegar a hacerte daño a ti. Estamos hablando de contaminación de agua, de suelo, del aire. Entonces, es bueno también en Cusco, muchas personas saben que tenemos problemas, ven que en la esquina de su casa hay un montón de basura colectada, pero creerán que, bueno, es que cuando se habla de cambio climático debe ser en otro sitio, o cuando hablamos de el botadero de Jaquira, está lejos, pero no, esta realidad es nuestra realidad local, ¿no? Este es un problema local. Entonces son cambios que podemos hacer ahora, que son concretos y que tienen repercusión también a corto plazo. Como te mencionaba, hasta la dieta de nuestros clientes está cambiando cuando hablamos de compostaje, porque es así, porque de ahora en adelante uno tiene ese incentivo, ¿no? Mis residuos se están convirtiendo en algo bueno. ¿Qué tal si consumo más vegetales? Genial. Justo tenemos una pregunta en Facebook de ¿cuáles han sido los principales problemas que encontraron al empezar? Y otra es, ¿han presentado mucha resistencia a las familias de Cusco para hacer compostaje? Por ejemplo, en Lima muchas personas por la pandemia inclusive se han mudado a espacios muy reducidos y hacer compost en un espacio reducido se hace un poco complicado o es puesto como un pretexto. ¿Qué recomendaciones darías para Lima donde no tenemos coscomposta? ¿Qué hacemos con el compost? Bueno, primero para contestar la primera pregunta, creo que nuestra principal dificultad a un inicio fue, ¿cómo decirles? El tema de hacer entender a las personas que hay un precio, ¿no? Que es, por ejemplo, por el mismo hecho, no solo en Cusco, no es una realidad tal vez a nivel nacional, la tasa moratoria por el servicio de limpieza pública es altísima. Entonces las personas por lo general creen que si bien es cierto, es responsabilidad del gobierno, de los gobiernos locales de llevarse sus residuos, queda allí y no son conscientes de que esto se puede transformar, se puede valorizar. Entonces, para nosotros era explicarles a las personas que sí tiene un costo tenemos no solo transporte, insumos de compostaje, sino también el personal, dar un servicio de calidad, dar el servicio puntual, el organizar la logística que todo esto implica, no es gratis. Y es por eso que tal vez es difícil hacer entender a las personas que, si bien es cierto, digamos, tú compras un producto que está súper económico, no está contando el precio ambiental, no está contando unos salarios justos. Lo que Coscomposta estamos tratando de hacer que este servicio sea sostenible, no rentable todavía, pero al menos sostenible. Quiere decir que pueda cubrir sus propios transportes, sus propios insumos y un salario justo para el personal, ¿no? Porque también somos familias del otro lado que también trabajamos con compost y estamos dando nuestro tiempo. Entonces, esa fue la dificultad en el ambiente cusqueño, ¿no? Dar un precio al servicio, a pesar que es mucho más barato que lo que tienen en Lima. Claro. Pero ¿nos puedes contar más o menos cuáles son los precios, como para que las personas
en Cusco se puedan animar, llamarte, ponerse en contacto con ustedes. Ya, pero antes de que responda, mejor antes responde la segunda pregunta y ahí nos vas contando. Sí, sobre la segunda pregunta, sí, entendemos. El espacio es un problema para en muchas familias y por eso es que también nos ponemos creativos y hay muchas formas de compostar. Hay hasta para compostar en una jaba de frutas, en tu balde, hay para compostar con lombrices. Si uno tiene las buenas intenciones, sí se puede hacer. No se necesita bastante espacio. Lo que sí quisiéramos es que se quite el estigma que por manejar residuos orgánicos esto va a oler mal. Si se hace de la manera correcta, pues no va a tener más que un olor a transformación de materia orgánica. Va a oler como a lluvia, va a oler como los residuos que le pongas. Si le pones naranja, bueno, va a oler por un tiempo a naranja. Pero sí, o sea, sí es posible. No puedo decirles que van a poder gestionar todos sus residuos orgánicos, pero para eso pueden contactar a más jóvenes. En Lima no solo está Lombrihuasi, también tenemos a Lima Compost, que también ofrecen estos servicios de recojo a domicilio. Y en especial nuestros amigos de Lombrihuasi, lo bonito que también tienen es esta idea de hacer el compost más rápido con bokashi, ¿no? Una metodología aún de fermentación es nueva, es una metodología innovadora en la que no necesitas mucho espacio, necesitas poner bastantes residuos sin oxígeno, siempre tapados, y en menos de en un mes aproximadamente, ya tienes tu compost. Entonces, es la misma técnica que estamos ahora investigando en Cusco. Ya pronto compartiremos también con nuestros seguidores cómo nos va con bokashi en Cusco, si funciona con la misma eficiencia, por estar tal vez en un clima más seco y más frío. Vamos a reportar también cómo nos va. Pero sí es posible no solo también preocuparnos, ¿no?, de los residuos orgánicos, sino también recalcar a todos que no solo es hablar de reciclaje, ya sea de orgánicos, inorgánicos, sino también de un consumo responsable, ¿no? Reducir, rechazar el consumismo. Esas creo son las prácticas que también podemos hacer, aún teniendo poco espacio o viviendo en una ciudad saturada. Genial. Entonces, no sé si ahora ya vamos terminando, nos puedas contar en qué, más o menos cuál es el precio de los planes, en qué consisten, cómo se pueden poner en contacto con ustedes, no solamente las personas interesadas en entregarles sus residuos, sino de repente colegios en hacer algún tipo de actividad educativa, charla o universitarios o voluntarios también que les interesaría poder desarrollar un poco todo el tema del compost. Sí, definitivamente. Bueno, nosotros tenemos, el precio es súper económico y ya lo voy a compartir. Así nuestro asesor económico diga que no. Nosotros es como que si pagaras por el ambiente un sol cada día al mes. Nuestro servicio cuesta 30 soles. Y vamos cada semana a recoger a la puerta de tu casa. Genial. No, de hecho es un precio, como tú dices, un sol por piensa que pagas un sol por toda la basura orgánica que generas en el día, que de hecho nosotros todos los días generamos basura orgánica. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con ustedes para involucrarse, ya sea con voluntarios, a través de acciones, de educación, o también para solicitar su servicio? Sí, nos pueden encontrar en las redes sociales como Coscomposta. Estamos en Facebook e Instagram. También nos pueden escribir al WhatsApp. Ahorita no me he aprendido mi número aún, pero nos pueden por favor comunicarse con nosotros por interno. También estamos aceptando a más promotores ambientales. Tenemos nuestros promotores composteros, que son nuestros voceros del compostaje. Estamos haciendo programas de sensibilización en los mercados. Tenemos de igual manera bastantes actividades. Y nada, invitarlos a hacer extensiva la invitación, no solo a personas de Cusco ciudad, sino también Cusco provincias, y también, ¿por qué no?, de otras ciudades. Tenemos también una voluntaria de Arequipa, que también le mandamos un saludo. Ella es muy entusiasta, quiere aprender cómo hacer esto y cómo replicarlo en su ciudad, ¿no? Entonces, sí,
extendemos la invitación a todos los interesados en temas de sostenibilidad y compostaje. Nosotros tenemos todas las energías y el entusiasmo de compartir esta información, que mientras más personas sepan, se haga como un efecto multiplicador. Los conocimientos están ahí para ser compartidos. Y nosotros tenemos la logística para todas las personas que quieran venir a conocer nuestra planta de compostaje. También estamos en Guay de Arcocha. Asimismo, también quisiera hacer un paréntesis. Hemos tenido en los últimos días la comunidad de Guay de Arcocha, donde se encuentra nuestra planta de compostaje, con la municipalidad de Huanchac, ha sufrido sobre los incendios forestales debido a las quemas de pastizales. Queremos también hacer llegar nuestro saludo como Coscomposta y exigir también tanto a la comunidad como a las personas irresponsables de estos hechos hacerse cargo. Los impactos de este tipo de actividades son incontables. Estamos hoy que fuimos a visitar el terreno, nos hemos encontrado con un aire completamente contaminado, difícil, el paisaje es como te puedo decir, desolador. Todos los cerros están completamente negros, los incendios continúan, se están yendo ya sea para Pisac, Chincheros, y solicitamos, no queremos a personas, si bien es cierto el activismo es muy bueno y sé que muchos están con ganas de ir a apoyar, pero más necesitaríamos otros proyectos más reales, proyectos ya sea de educación para las comunidades, involucramiento de los gobiernos y también programas de reforestación que ahora van a ser aún más necesarios, ¿no? O sea, pensar de ahora a futuro. Ya se cometieron errores, se necesita apoyar al grupo de bomberos que ahora sigue trabajando, pero nosotros como personas sin protección, sin conocimientos de cómo apagar incendios, no podemos estar allí, ¿no? Entonces pedir un poco también la responsabilidad. Queremos ayudar, pero seamos responsables también. Genial. No, muchísimas gracias, Consuelo. Y de hecho, como mencionas, todo el tema de los incendios forestales es sumamente preocupante en todo nuestro país y peor en nuestro querido Cusco, que tiene cosas tan bonitas por mostrar. Y de hecho, como mencionas, la necesidad de involucrarnos de todos desde donde estemos y de exigir también a las autoridades que investiguen a los responsables, pero también que sabiendo que este tipo de acciones suceden todos los años, que se puedan tomar acciones preventivas, ¿no? La importancia de prevenir este tipo de situaciones. Y bueno, ya para ir concluyendo, agradecerte, Consuelo, felicitar a todo el equipo de Coscocomposta por esta iniciativa tan bonita y que de hecho contribuye muchísimo, no solamente con la gestión de los residuos, sino con generar conciencia ambiental. Como tú dices, cada uno de nosotros y nosotras es un pequeño agente de cambio que puede impactar en su alrededor, con sus amigos, en su entorno, y así generamos esta cadena de cambio que nuestro país en plena pandemia necesita con suma urgencia. Y ahí también invitarnos, ¿no? Ya ahora que ya nos conocemos, también ir juntándonos, ¿no? Viendo de cómo todas las iniciativas de la sociedad, en Cusco, por ejemplo, podemos ir generando espacios también para ir generando cada vez más incidencia y más acciones que puedan contribuir favorablemente con el ambiente. Agradecerte mucho, Consuelo, por haber participado de este conversatorio. Nosotras vamos a estar muy atentas a tus redes sociales para poder compartir los avances que vayan realizando y también hacer que cada vez más personas se involucren con el compostaje en casa. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, por darme este espacio, a mí y a mi equipo. Yo estoy representando a todos ellos. Todos somos activistas, amantes de lo que estamos haciendo. Hacer compost es maravilloso, ver cómo se transforman todos tus residuos, cómo vuelven a la tierra, cómo se vuelve algo tan mágico y a la vez tan gratificante. Estamos muy felices de tener a todas las familias que hasta ahora nos siguen, e invitamos a la comunidad cusqueña a seguirnos también y a unirse al movimiento compostero por un Cusco sostenible. Muchísimas gracias, Consuelo. Ya estamos conversando. Cuídate mucho. Chao. Un abrazo. Un abrazo.